Hola, hoy en la clase de material Montessori vamos a aprender sobre los proyectos de aula. ¿Cómo hacer un proyecto de aula? Bueno, existen varias formas de trabajar proyectos de aula. Voy a explicar algunas. Una, unas son basadas en los intereses de los niños. Entonces, no es lo mismo cuando es un proyecto que surge de los intereses de los niños a cuando yo soy la que escojo el proyecto. Cuando el docente escoge el proyecto, cuando ve que hay una necesidad primordial, un problema específico al que toca darle solución. Entonces, supongamos que yo estoy en primaria y veo que mi grupo tiene conductas agresivas, pelean por todo, se tratan mal. Entonces yo digo, no, yo tengo que hacer un proyecto para bajar la agresividad, para eh, fomentar la tolerancia. ¿Qué es esto? Estos niños se la pasan solo peleando, discutiendo. Entonces, si yo veo que hay un problema de violencia escolar en mi salón, entonces yo digo, necesito hacer un proyecto para darle solución a este problema. O por ejemplo, mis niños son despistados, no se concentran, uno habla y están por allá mirando para el techo, eh, no ponen cuidado, acaba uno de explicar y ellos preguntan, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Entonces yo digo, pues mi salón tiene una atención muy dispersa, tengo el problema de niños muy dispersos que no ponen cuidado, entonces voy a hacer un proyecto para mejorar la atención y la concentración porque los niños no se concentran, son muy dispersos y no hacen caso. Entonces, en ese sentido, eh, es un proyecto que sí es una necesidad, pero no es un interés de los niños. Entonces, si yo voy a darle solución a un problema, debo hacer una motivación extrínseca, porque el niño no tiene dentro de su ser ese gusto por. Ellos de pronto les gusta ahorita el juego y entonces hacer competencias y jugar fútbol y entonces ellos salen al recreo y se ponen a pelear porque ganó, porque perdió, porque, o sea, entonces yo, si fuera el interés, podría jugar, hacer un proyecto sobre juegos al aire libre. Entonces, poner a los niños, como yo digo, no, este curso les fascina el fútbol, les fascina jugar, correr. Entonces, mi proyecto va a ser sobre el juego para fomentar el deporte y eso. Pero entonces, en ese sentido, no lo escogieron los niños, sino lo escogí yo porque vi que era un interés. Sin embargo, no hay nada más lindo que sean los niños los que escojan su proyecto. ¿Por qué? Porque ahí es del interés de ellos. Entonces yo no me tengo que esforzar por hacer motivaciones extrínsecas, o sea, que son del entorno hacia el niño que lo motiven, sino que a él ya le nace eso, les encanta, entonces pues a ellos les fascina eso y eso es. Entonces yo no necesito pues pararme en las pestañas para motivarlos. Ahora, si mi curso es de los que les encanta el arte, y entonces todos dicen, ay, profe, llega manualidades y saltan y todos pintan lindo y yo veo que eso les encanta porque hay grupos que no son de correr, de trepar, de eso, sino les gusta mucho como la parte artística. Entonces ya uno va viendo eso. Pero entonces vamos a mirar cómo es, cómo hace uno para descubrir o saber cuáles son los intereses de los niños. Entonces, vamos a ver que el proyecto tiene tres fases. Una fase de exploración de intereses, una fase de desarrollo y una fase de evaluación. Entonces, vamos a ver cuál sería la fase de exploración. Entonces, para la fase de exploración hay muchas actividades, no es que yo
Digo, ay, jueguen, me voy a poner a mirarlo jugar a ver cuál es el interés. Sí, eso hace parte, pero ¿qué actividades puedo hacer? Entonces, esa fase de exploración es todo un plan de trabajo por parte del docente. Entonces, voy a decirles algunas de las estrategias a usar. Entonces, yo les digo a los niños, bueno, esta semana o el lunes o esta semana, cada niño va a traer su libro favorito. Por eso ustedes ven aquí encima de la mesa unos libros. Entonces, todos traen su libro favorito y todos van a contarnos en grupos, porque si son muchos niños, no puedo estar toda la mañana que cuente fulano, que cuente sutano, que cuente. Entonces, puedo hacerlo de varias maneras. Puedo hacer por la mañana, entonces ellos ponen sus libros aquí en una torrecita y yo voy llamando en los cambios de clase a 3 o 4 niños y mañana seguimos y mañana seguimos y ya miramos, entonces el niño nos cuenta por qué ese es su libro favorito. Entonces uno empieza a ver que hay niños que, por ejemplo, hay muchos libros sobre, no sé, sobre el espacio, las galaxias, los cohetes, las naves espaciales, o hay muchos libros sobre el cuerpo humano, sobre medicina, sobre los aparatos que van dentro los órganos del cuerpo, todo eso. O de pronto hay muchos de animales, o de pronto hay muchos de insectos, o de medios de transporte. Entonces uno empieza a ver y los niños van contando todos los días, día 3, día 4, en los cambios de clase. Y ya en 2, 3 días ya todos han socializado por qué es su libro favorito. Entonces uno toma nota. Bueno, entonces a la mayoría. Y luego uno pregunta al grupo de todos los libros que trajeron, ¿cuál fue el que les pareció más chévere? ¿El de quién o los de quiénes? Entonces uno empieza a verlo a los niños decir, ay, a mí me gustó el que trajo Juanita de los caballos y no sé qué, y ella nos contó que va a la finca y que tienen caballos y que hay caballos de carrera y caballos de paso. Ay, nos pareció chévere ese tema. ¿Y a quién más le gustó? Entonces uno ve si es casi todo el salón o si solo era uno que le pareció chévere. Entonces, ¿qué otro tema les pareció chévere? Ay, el que trajo fulano, el que trajo. Entonces, el docente va anotando de todos esos libros que llegaron y de todo lo que contaron los niños, como hacia cuál despertó más el interés de todos. Bueno, una vez que ya hizo esa estrategia de traer el libro favorito, también podemos hacer traer el video favorito. Entonces, los niños, bueno, ustedes tienen películas en casa que los papás les han comprado. ¿Cuál es la favorita de ustedes? La pueden traer. Entonces, vuelve y se nos llena el escritorio con los CDs de Nemo, de, no sé, los viajes espaciales, de las tortugas ninja, bueno, yo no sé, todos los morracos que hay ahora. Y vuelven uno a hacer lo mismo. Entonces, uno no es que es para mirarlos, sino uno puede, si tiene la facilidad de tener un DVD o algo para mirar, o en el computador con CD para ver, uno ve fragmentos, porque hay niños que nunca han visto eso. Entonces, uno dice, ay, mira, esta es la película de Nemo que trajo, y si uno ve que hay 10 Nemos, pues uno dice, les gustan los animales del mar, o bueno. Entonces ellos empiezan a decir, ay, es que a mí me encanta esa película porque me parece tierno lo que pasó. Otros dicen, no, es que a mí me gustan los tiburones, los delfines, los no sé qué. Y bueno, cada uno dice y vuelve y se hace lo mismo. Entonces, a quienes les gustó, cuál fue el que más les interesó. Entonces, solo vamos a ver pedacitos. Entonces, uno les deja ver como fragmentos de los videos que trajeron y anota. Otra estrategia es el juguete favorito. Entonces, uno ve si trajeron de pilas, si trajeron de control remoto, si eran muñecas o eran ollitas o eran juegos de mesa, o qué trajeron y por qué son sus favoritos, ¿sí? Esas son estrategias que llegan al aula
para ver qué uno mira, qué les interesa tanto, qué despierta mucho su interés. También hay otra que es exponer un tema. Entonces uno les dice a los papitos, por favor, en 4 cartulinas unidas por la mitad, les hace uno el friso si tienen las cartulinas y se los manda ya hecho, les dice simplemente, favor en el friso que lleva el niño, ilustrar o recortar y pegar un tema que a él le parezca chévere, que le gustaría que fuera el proyecto, y exponerlo, para exponerlo, entonces del 1 al 5 el lunes, del 5 al 10 el martes, del 10 al 15 el miércoles. Entonces cada día hay 5 niños que van a exponer, ya sea uno en la mañana, otro al mediodía, otro, pero en el día exponen 5 o a la primera hora 5 niños exponen. ¿Por qué no se les hace llevar a todos el friso el mismo día? Porque todos quieren pasar y entonces pasan los 5 y a eso le pusieron cuidado. De ahí para allá ya los niños no ponen atención. Y la profesora, pero ponga cuidado, a usted usted sí puso cuidado cuando está, entonces ahora ¿por qué no está poniendo cuidado? O sea, se vuelve una pelotera de aburrimiento, de regaños del profesor, porque ya están cansados. Entonces, de a 5 niños por día, entonces uno les dice traer el friso el día tal, y uno les pone en la agenda o hace una nota y se las manda para que ellos sepan en qué día tienen que llegar los niños y que se los preparen para hablarle a los compañeros. Entonces, por favor, ahí no tienen ni siquiera que anotar teoría, sino lo que al niño le gusta, el tema que él escogió y ya. Entonces algunos llegan con temas de insectos, otros llegan con temas de culinaria, otros llegan con temas de ciencias, otros llegan con plantas, otros llegan con animalitos, con cosas. Uno, por ejemplo, allá las profes les dan opción de hacer una maqueta pequeña o hacer el friso o hacer un cartel, es decir, no amarrar, que sea todos friso, todos, pero pues como a ustedes les parezca bonito. Y una vez que ya los niños se expusieron, entonces vuelve y juega. ¿A ustedes cuál les llamó la atención de todos esos temas? Miremos a ver, porque uno generalmente los debe pegar en una pared y todos los días va pegando los que van llegando y cuando ya llega al viernes todos los temas se ven súper bonitos allá, entonces todos salimos y miramos o vamos a la pared o miramos y cuál tema fue el que les gustó tanto, a ver, ¿cuál? Entonces los niños empiezan, ay, a nosotros nos gustó lo del hormiguero que nos habló Pedrito, que las hormigas y se organizan y no sé qué. Bueno, otros dicen, no, a nosotros nos gustó el de las flores que presentó Juanita porque nos contó que hacían perfumes, que hacían esencias, que hay flores que se pueden comer, que no sé qué, o sea, unos temas de verdad súper lindos que los papás los preparan a los niños y llegan con cosas muy bonitas o experiencias de ellos. Entonces yo quiero, a mí me gustaría que el proyecto fuera de deportes y que organizáramos pistas y que organizáramos competencias y que entonces cada quien expone lo que le gustó. Algunas veces uno ve que es una cantidad de temas, por ejemplo, de los planetas, una cantidad. Entonces los niños dicen, ya hagamos el proyecto de los planetas. Entonces uno, pues ya va viendo que el interés pesa, el que más pesa es el de los planetas. Otros dicen, o uno ve sobre animales del mar, o sobre las aves, o sobre, bueno, hay infinidad de temas. Entonces, una vez que ya hemos hecho ese tipo de actividades, podemos hacer juegos simulados. ¿Y qué es eso de juegos simulados? El juego simulado es un plan de trabajo. Entonces uno se sienta con los niños y les dice, bueno, vamos a planear un juego, yo les voy a contar ejemplos, pero ustedes pueden pensar en temas distintos a lo que yo les voy a contar. Entonces uno les dice, bueno,
Por ejemplo, si jugamos al doctor, a los médicos, podemos jugar a los consultorios médicos. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Alguien ha ido a un consultorio médico? Sí, tal, yo, bueno, lo que sea. Entonces a mí me vacunaron, ya me bueno. Y cuando tú llegaste, ¿quién estaba en la puerta? Oh, el portero. Y después seguiste que había una recepción. Y allá donde nos mandaron, a una salita. Y entonces, ¿qué hizo la mamá? Pagó o no sé qué. Entonces, hay una secretaria o hay una recepcionista y le avisan al doctor que ya llegó la señora fulana. O hay un televisor allá que dice fulano de tal siga al consultorio 4, bueno, no sé lo que los niños han vivido. Y cómo estaba vestido y qué tenía, qué había dentro del consultorio, una camilla, y qué hicieron, le tomaron la atención. Bueno, entonces los niños dicen cosas. ¿Quién ha estado en las clínicas? Ay, a mí me operaron de las amígdalas y entonces era la cirugía y el cirujano tenía tapabocas, tenía un gorro, tenía... Entonces los niños empiezan a decir cosas. Bueno, si uno jugara a eso, entonces tenemos que tener una salita de espera, tenemos que tener quiénes van a ser los doctores, quiénes van a ser los pacientes, quién necesita el de la recepción, un teléfono, un cuaderno para anotar o un computador o quién necesita. Pero como todo es juego y todo va en la imaginación de los niños, entonces cuando llega el día del juego, ya uno ha, eh, uno ya ha acordado con los niños todo el plan. Entonces, ¿quiénes van a traer? Entonces, ¿cómo nos disfrazamos de doctores? Entonces, los papás casi todos tienen camisetas blancas. Entonces, bueno, vamos a traer una camiseta del papá, una blanca, que nos sirva de uniforme. Yo a las niñas les hago los gorritos de enfermera y traigan unas gafas de los papás que ya no usen, que no tengan vidrio o que sean de sol, para, y qué más necesitamos, y los tensiómetros, y hay niños que tienen juguetes de médicos, es decir, esos maletincitos que viene el tensiómetro y todo, el de escuchar el corazón, ay, se me olvidó. Todos esos aparaticos los tiene el estetoscopio, ¿sí? Entonces todos esos aparaticos vienen en juguete también, algunos lo tienen. Entonces uno ya empieza, bueno, entonces aquí en el salón, ¿dónde pondríamos las camillas? ¿Con qué las haríamos? Uniendo dos mesas, bueno, sí, uniendo esas dos mesas, entonces las camillas van a estar allá. Y la sala con las sillitas acá. Y uno empieza con los niños a hacer todo el plan y ellos van trayendo durante la semana la camiseta, van trayendo las cajas de remedios, van trayendo todo, ¿sí? Entonces llega el día y uno ya sabe que ese día tiene que dedicar la mañana al juego, a ese juego del juego simulado. Y ese día entonces ya ellos saben quiénes van a ser los doctores, quiénes van a ser los pacientes, quién es la recepcionista, quién es el de la droguería, quién es el que recetó, el que vende gafas porque se van a examinar los ojos. Entonces, todo eso se planea y se dice en dónde va a estar cada cosa y se organiza y así va a quedar el día que haya. Y eso es una emoción de los niños porque llegue el viernes, sueñan para que ya sea el día del juego simulado y ustedes vieran cómo es de lindo verlos jugar, porque es una organización. Entonces uno les dice, bueno, después de ir al oftalmólogo, entonces van al odontólogo, entonces tienen que pasar al consultorio del odontólogo y ellos van, entonces hacen los papelitos de las citas, anotan el nombre, pagan o se hacen los que pagan con los billetes didácticos y uno trabaja ahí lectoescritura, matemáticas, hay que leer unas revistas mientras nos atienden, entonces miremos las revistas que trajeron y miremos a ver qué hay mientras nos atienden. Entonces, jugar al consultorio médico es un juego que también
un juego simulado. Todos son simulados en el sentido de que no son verdad, pero son, son juegos donde los niños se divierten mucho y es un plan de trabajo. Digamos que otro ejemplo, porque uno les debe dar varios ejemplos para que ellos después digan, entonces juguemos al centro comercial. ¿Y qué hay en los centros comerciales? Entonces, no, hay heladería, hay almacenes, hay no sé qué. Bueno, entonces, ¿cuáles son los almacenes preferidos por los niños? Ay, los de la juguetería, los de no sé qué. Bueno, ellos dicen. Entonces, bueno, vamos a decir que en nuestro centro comercial había una juguetería. ¿Qué necesitamos tener? Entonces, que no se nos rompan, que no se nos dañen peluches y avioncitos o carritos para los niños. Entonces, todos deben traer 3 peluches o 3 juguetes y ese día no los compartimos porque vamos a ir a comprar de mentiras y luego por la tarde ya los devolvemos a sus dueños y se los llevan otra vez para su casa. Eso sí, todo marcado porque cuando son hartos niños y llevan el mismo juguete, ahí tiene uno problemas. Pero bueno, uno les pone una cinta de enmascarar o les pone el nombre ahí en un ladito o lo que sea. Entonces, quienes venden, quienes compran, en la heladería, quienes van a estar, quienes venden el maíz pira, en el cine, el centro comercial. Entonces, allá en un portátil con 4 o 5 sillas es el teatro. Entonces, está el de la taquilla, el que vende la boleta, el que entra, compra el maíz pira, lo que sea. Entonces, ese día todos traen su maíz pira y su lonchera. Entonces, el que llega le dan el que trajo. Entonces, su cajita en la lonchera y se sientan y ven un video de alguna película de monitos animados ahí en el computador o en el televisor, o si hay un televisor en el jardín, en el aula de clase, pues en un rinconcito están allá. ¿Qué más había en el centro comercial? Entonces, no, que hay peluquería, por ejemplo. Ah, bueno, entonces, ¿qué se necesita en la peluquería? Un espejo, unas cremas, unos esmaltes para las uñas, un champú, no sé qué. Y pues todo es, no es que se van a lavar la cabeza de verdad, pero allá hacen que les lavan la cabeza y que les echan y les ponen unas toallas y le hacen que le echan secador. Hay secadores de juguetes, pero ellos también pueden traer secadores de verdad. Y aun cuando no los conecten, ellos hacen el ruido. Y uno los ve allá en plena peluquería, pero súper bien. Entonces les echan cremas y cosas. Entonces es muy divertido que ellos jueguen a estos juegos simulados. Hemos jugado también, por ejemplo, una vez dijeron que jugar al barrio. Y yo, uy, Dios mío, ¿y eso cómo es? Entonces ellos decían, como el colegio es de una sola planta y hay mucha zona verde, entonces decían, allá afuera era el barrio y aquí en el salón el centro comercial. Y entonces en el centro comercial había iglesia, había discoteca, había restaurante, había almacenes, había mercado, había... Eso fue, entonces todos aportaron para que se... Y eso durante la semana tenía yo un cerro de cosas de basura, decía yo, pero eran las botellas de los jugos, de las gaseosas, de todo eso. Yo tenía todo un coso de reciclaje. Y entonces hasta que llegó el día y todos emocionados porque llevaron carpas, porque las casas había que hacerlas. Entonces yo les he dicho que cómo hacíamos las carpas y alguien dijo, ¿cómo hacíamos las casas? Ay, no, con carpas. ¿Quiénes tienen carpas? Y como 6 de 30 y pico tenían carpas. Y entonces uno dijo, pero yo le digo a mi tío que me la preste, pero yo le digo a yo no sé quién. Entonces yo dije, bueno, total conseguimos como 10 carpas. Y unas son re fáciles de armar, porque eso como que se abren así, ¡pum! Y una vez se arman solas y ya quedan así, pero otras, eso para armar una carpa, eso es con una cantidad. Y pues yo llegué al colegio y había papás ya armando carpas afuera. Y todo el mundo así como, ¿qué pasó? ¿Qué es todo eso que están haciendo? No, es que hoy vamos a jugar al barrio. Y entonces las niñas llevaban muñecas, coches de muñecas, carritos, de todo, porque pues iban a llevar al bebé al centro comercial
y eso fue un día de 9 de la mañana, de todo el día. Y bueno, y tocaba guardar al final las carpas, eso fue toda una odisea, pero fue espectacular. Y generalmente ellos quieren hacer dos roles, entonces a mitad de la mañana se cambia. Entonces los que eran doctores ahora son pacientes, los que eran pacientes ahora son doctores para que todos hagan los diferentes roles. Los que vivían en el barrio ahora trabajan en el centro comercial y los que trabajaban en el centro comercial ahora viven en el barrio. Y los demás les prestan los coches y las muñecas y todo, y a ustedes prestan los carritos y el salón de belleza y todo eso. Entonces, esos juegos son espectaculares. El niño se lo disfruta. Y bueno, entonces me acuerdo que después de que ya hemos hecho todas esas actividades de invitados especiales, también es una actividad. Entonces uno puede, por ejemplo, si hay una mamá que es modista, entonces uno la invita y ella va y les cuenta qué hace la modista, cómo hace los moldes, qué es un maniquí, cómo es que se toman las medidas, cómo se hace la ropa, los pone a coser, a prender un botón, a coser, y eso uno cree que, "Ay, no, se van a chuzar, ay no, con el hilo, con la aguja", entonces toca que los niños muy cuidadosos aprendan a poner el botón en una telita, y entonces hoy aprendí a coser cómo se cose un botón, y bueno, emocionados. Que hay una señora que es enfermera, entonces ella va y les muestra todo su atuendo, su maletín, la jeringa y todo, le cuentan y bueno. Entonces, los invitados especiales también hacen parte de la fase de exploración. También las salidas pedagógicas. Entonces, por ejemplo, nosotros ponemos como en un abanico de posibilidades y los niños escogen cuál les gusta. Entonces, miren, podemos ir a las marionetas de Jaime Mansur, está el cuento de la sirenita o bueno, de Rapunzel, y entonces allá nos iríamos en el bus del colegio y allá uno llega y entonces apagan la luz y empieza la función y las marionetas cantan, bailan, saltan y hay mueblecitos y hay cosas y hay humos de colores y los niños son así encantados oyendo. O también podemos ir a Diversity. Y entonces allá es como una ciudad y hay banco, hay almacenes, hay bomberos, hay fábrica, hay restaurantes, hay todo como una ciudad chiquita y los niños entran al banco y los niños trabajan y los niños participan de todo. O también podemos ir a piscina, a piscilago, a no sé dónde, bueno, uno mira qué posibilidades ya le aprueban a uno, pues las directivas del jardín o del colegio. Miren, nos llegó esta granja, entonces podemos ir a una granja y ver el ordeño y ver las vacas y ver los cerditos y allá se hacen queso y van a sembrar y van a, bueno, el programa que ofrezca la granja. Entonces uno pone eso pues, en consideración de los niños y los niños escogen. Entonces, no, que Diversity, no, que la granja, que no sé qué. Entonces va uno descartando. Entonces uno dice, bueno, entonces ya no las marionetas, ya no sé qué, ya no el cine, ya no esto. Entonces la salida pedagógica quedan dos. A veces hay como la mitad del salón para Diversity, por decir algo, y la otra mitad para la granja. Y como solo podemos ir a un sitio porque el jardín o el colegio no nos va a decir, ay, bueno, entonces todos váyanse a donde quieran. No, nos toca una sola salida, entonces, ¿están de acuerdo en que lo rifemos? No nos vamos a poner tristes, no nos vamos a poner bravos. Estamos más o menos la mitad que la granja y la otra mitad. O miren lo que puede pasar, o no queremos que se pongan tristes. Los dos sitios son preciosos. Entonces un niño va y saca un papelito, el rojo es la granja y el azul es... entonces el que saque con los ojos vendados, sacó el rojo, nos vamos para la granja. Y pues los que querían Diversity, pues
Acuérdense que allá vamos a pasarla delicioso, ya hablamos de esto, no vamos a ponernos tristes porque los niños, hay unos que se ponen furiosos y dicen, no, antes yo no voy, hay niños que son complicados, pero bueno, uno trata de eso. Y esa salida pedagógica también nos sirve para mirar cuál va a ser el tema de interés de los niños. Han salido de todo. De exposiciones, por ejemplo, en el colegio han salido proyectos sobre las aves, han salido proyectos sobre los insectos, han salido proyectos sobre los animales, pero diferentes. Por ejemplo, hay niños de preescolar que quieren cómo viven los animales, entonces es diferente a uno de primaria que diga, ¿para qué le sirven los animales a las personas? Entonces, ambos son de animales, pero totalmente diferente el desarrollo, cómo se va a desarrollar cada uno. Otros quieren, por ejemplo, eh, sobre valores, entonces los niños dicen, no, para uno ayudar a los demás, queremos un proyecto que nos sirva para ayudar a las personas, para ayudar a la gente, entonces uno puede hacer proyectos de valores, proyectos de cualquier cosa, pero escogidos por ellos. Entonces, cuando ya uno tiene como los 3 proyectos que más sobresalen y que ya unos dicen, no, que queremos, por ejemplo, si son afines, uno puede hacer un solo proyecto que encierre todo. Por ejemplo, una vez querían las plantas, otros querían los animales, otros querían el cuerpo humano, otros querían los dinosaurios, y estaba como muy dividido. Entonces hicimos un proyecto que se llamó Seres de la Naturaleza, y ahí metimos todos, entonces estudiamos animales, plantas y personas, y hasta los dinosaurios, que también fueron seres de la naturaleza, pero que ya no están. Entonces uno puede abarcar un tema. Una vez los niños veían mucho en televisión un programa los domingos que se llamaba Las Momias, y era todo de los egipcios, de Egipto. Entonces era tanto lo que veían eso que el proyecto fue sobre Egipto. Entonces, y ese proyecto fue lindísimo, hablar de los faraones, de toda esa cultura, y digamos, luego después de escoger el tema del proyecto, entonces ya ahí termina la fase de exploración, cuando ya se escogió el tema. Una vez que se escoge el tema, ¿sí? De todos esos, eso no fue que, ay, ¿qué proyecto hacemos? Y un niño dijo los animales, ¿sí les parece? Bueno, hagamos ese. Esa no es la forma de escoger. Es que yo hice todo un planes de trabajo durante 2 semanas o 3 para ver cuál de verdad era el tema, con salida pedagógica, con juego simulado, con traer los libros, con traer los videos, con charlas sobre qué hacemos por las tardes o qué hacemos los fines de semana, y los niños cuentan cosas. Entonces, una vez que ya se escogió el tema por votación, entonces vamos a escoger, estos son los temas que a ustedes más les han gustado. Entonces, si fuera el tema de los animales del mar, entonces decoraríamos el salón como si fuera el fondo del mar, con algas, con peces, con tiburones, con ballenas, con tortugas marinas, con anguilas, bueno, entonces ya los niños se imaginan el salón que es el fondo del mar. O no, si es la granja, entonces, bueno, entonces si es la granja, vamos a pintar un mural donde estén, y vamos a colocar vacas y gallinas y caballos y pavos y conejos, todo lo que sea de la granja, el granjero y el establo y el gallinero y bueno, todas esas cosas. Entonces los niños se entusiasman mucho. Si es de las naves espaciales, entonces vamos a decorar el salón con un mural divino de los planetas, del sol, de la luna, de los cohetes, de los platillos voladores, de Neptuno, de todas las galaxias, del sistema de la Vía Láctea, bueno, y se hacen unas decoraciones preciosas.
para ambientar el proyecto. Entonces, fíjense que hay una fase que puede durar 2 o 3 semanas para explorar y que ellos elijan, no yo. Otra fase, la segunda fase, que es la fase de desarrollo, entonces empieza algo similar, pero ya con el tema. Entonces, supongamos que nuestro tema fue, no sé, los animales salvajes. Pongamos, los niños quieren saber de los animales salvajes, del león, de la jirafa, bueno. Entonces uno ya manda una nota. Queridos padres de familia, hemos escogido el tema, los niños quieren hacer el proyecto sobre cómo es la vida de los animales salvajes. Entonces, por favor, necesito me envíen libros, videos, folletos, revistas, lo que ustedes tengan sobre el tema de los animales salvajes. Entonces le empiezan a uno ya a llegar los libros, los videos, pero esta vez no son para que el niño explique nada, sino son para que yo explique. Entonces yo puedo decir, miren, Juanita Pérez nos trajo este libro y aquí en una parte dice que hay perros salvajes. Entonces los perros salvajes hacen no sé qué cuentos. ¿A ustedes les interesa hablar, que en el proyecto hablemos de los perros salvajes, de las hienas y de todo eso? Entonces los niños, sí, o dicen no. Entonces, bueno, entonces, gracias Juanita, entonces hoy te llevas tu libro, está precioso. Eh, Ay, miren, aquí Pedrito nos trajo de los osos. Entonces, ¿a ustedes les gustaría que hiciéramos, que habláramos del oso, de los tipos de osos que hay y que viven en las selvas y eso? Sí, sí. Ah, listo. Entonces vamos a dejar el libro de los osos. Aquí hay un libro que nos dice de muchas cosas. Entonces, miren, los reptiles. Ustedes quieren saber de los reptiles, de los cocodrilos, todos esos animales también son de la selva. Entonces los niños, sí, sí, queremos saber de las culebras y de no sé qué, y no sé cuántas. Entonces, listo. Entonces, este libro lo vamos a dejar y la profesora va anotando qué temas son los que quieren. No es que se va a poner a leer el libro, sino les dice, bueno, en este libro entonces nos dicen del león, del tigre, del elefante. ¿Eso les gusta? ¿Quieren saber algo de esos? Entonces, del león y del tigre no, el tigre no. Entonces, pues del tigre no, pues si no, no les interesa. Entonces, uno va anotando de qué animales quieren de la selva saber. Porque no va a uno a agarrar todo, no, se le acaba la vida y uno nunca acabó de ver los animales de la selva. Entonces, igual con los videos. Entonces, ay, miren, como aquí hay uno de cómo nacen los leones, cómo es la vida de los elefantes. Entonces, ¿eso quieren? Sí. Entonces, uno va separando los libros que sí, los libros que no, y cuando ya tiene todo las temáticas, entonces el docente va a organizar un cronograma de actividades. ¿Cómo hace ese cronograma? Entonces uno dice, bueno, los niños, el proyecto se llama ¿Cómo viven los animales de la selva? Que eso fue ese es el interés. Casi siempre se formula una pregunta y esa pregunta es la que nos va a direccionar el proyecto durante el año. Porque no es lo mismo, por ejemplo, qué animales de la selva son los más fuertes a cómo viven los animales salvajes. Entonces, son proyectos distintos. Entonces, la pregunta es para responderla a lo largo del desarrollo del proyecto. Entonces, ¿cómo viven los animales salvajes? Ya ellos escogieron 6, 8, 10, no sé cuántos escogieron, pero yo ya los tengo anotados y entonces ya yo voy a organizar mi cronograma. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer por meses, pero entonces como generalmente los niños están 10 mesecitos en el colegio, ¿sí?
Entonces, más o menos 6, 7 meses dura un proyecto, porque mientras es la fase de exploración, entonces, bueno, entonces ese cronograma, entonces yo empiezo. En febrero vamos a ver, por ejemplo, en marzo. En marzo vamos a ver, son 4 semanas, vamos a ver el tigre, la vida del tigre, el león y el elefante. En abril vamos a trabajar la jirafa, la cebra y no sé qué. Entonces uno divide esos temas que ellos escogieron en los meses que quedan para ir desarrollando las temáticas del proyecto. ¿Cómo lo va a hacer? Con matemáticas, con ciencias, con sociales, con castellano, con educación física, con matemáticas, con todas las áreas lo va a hacer. Uy, pero ¿cómo así? Pobres niños van a quedar hasta acá del tema de los animales. No, resulta que si hay 6 horas de matemáticas en la semana, yo una de esas la voy a relacionar con el proyecto. Si hay 5 horas de castellano, una de esas la voy a desarrollar con el proyecto. Si hay 3 de ciencias, una la voy a desarrollar. Entonces, durante la semana yo toqué el proyecto no a toda hora ni en todo momento, sino una vez en la semana en castellano, una vez en matemáticas, una vez en ciencias, una vez en sociales, una vez en las distintas áreas. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, si yo soy de matemáticas y estoy viendo conjuntos, y esta semana estamos hablando del león y las manadas y los leones, entonces yo puedo decir, vamos a clasificar los conjuntos, vamos a, a mirar cachorros, leonas y leones. Entonces, yo puedo llevar una guía donde estén esos muñequitos y que el niño haga conteo o que él encierre donde están los cachorros, donde están los leones, donde están las leonas, cuántos hay de cada uno. Entonces, en el conjunto de leones hay los cachorros, las leonas y los leones, entonces vamos a contarlos y vamos a escribir el número. Y ahí estoy trabajando matemáticas y estoy trabajando el proyecto. Si fueran niños más grandes, entonces yo puedo decir, había una manada de leones y las leonas decidieron irse a cazar, pero 4 se quedaron cuidando a los cachorros. Entonces, habían 25 leonas, 4 se quedaron cuidando a los cachorros y las otras se fueron. ¿Cuántas se fueron a cazar? Entonces ahí ya estoy haciendo un problema relacionado con el proyecto. Que no, que estamos es en multiplicación. Entonces, bueno, entonces los cachorritos estaban jugando, pero los papás le dijeron que se tenían que hacer en grupos de a dos. Entonces eran 30, eran 20 cachorros y se hicieron en grupos de a dos. ¿Cuántos grupos se hicieron? 2 por 4, 8, bueno, entonces el niño tiene que decir, ay, por 10 grupos o 20 grupos porque era, entonces ahí vamos a trabajar multiplicación. Entonces, con cada área se va haciendo el taller de la semana. ¿Qué hace el de educación física? Pues tiene que hacer una actividad de cuadrupedia, de correr un concurso de leonas y leones que corren y van y vienen y traen el banderín y quienes ganaron los cachorros, los leones, los tigres, bueno, la temática. Entonces, para eso, para que si yo no soy la profesora de inglés y si no es otra profesora, yo le digo, esta semana estamos trabajando el tema de los leones en el proyecto, para que tú por favor les enseñes el vocabulario en una cancioncita o en una charla o en unas láminas, repasen aquí con el mural para que ellos sepan cómo se llaman los animales de la selva, eso. Y ya la profesora en un momentico de la clase, la de inglés, hizo lo del vocabulario del proyecto. Entonces, vamos a continuar este tema en el siguiente video y ya les voy a mostrar
un proyecto con todos sus pasos y con todos las guías, cómo se trabaja. Entonces nos vemos en el siguiente video.